6:49, mucha atención, hay noticia que tiene que ver con el futuro del zar del contrabando, Diego Marín, alias Papá Pitufo. Nueva derrota para este hombre ante la justicia de Portugal. Hay nuevo aval para su extradición hacia Colombia. Enrique Rodríguez. Y aunque no es una derrota definitiva porque está en vigor todavía y está debatiéndose una petición de asilo, sí podemos confirmar que el Tribunal de Apelación de Oporto ha autorizado la extradición de Diego Marín Buitrago, que recordemos fue detenido en diciembre en Portugal, y ha refutado los argumentos de persecución política y de riesgo para la vida que presenta este hombre, que es conocido como el mayor contrabandista de Colombia. Así lo está contando ahora mismo la Radio Televisión Pública Portuguesa, citando fuentes de la agencia de noticias Lusa. Recordemos que Diego Marín tiene 62 años y es conocido como Papá Pitufo o Pitufo, según la sentencia del Tribunal de Apelación de Oporto, cuyas siglas son TRP, a la que la agencia Lusa ha tenido acceso hoy. Esta decisión final de extradición no puede ejecutarse sin una decisión definitiva sobre la solicitud de protección solicitada por el extraditado ante la Agencia para la Integración y la Migración del Asilo, es decir, esa petición de asilo. Contactado por la agencia Lusa, el abogado de Diego Marín ha dicho que recurrirá al Tribunal Supremo de Justicia y al Tribunal Constitucional, lamentando en declaraciones a esa agencia de noticias que en pleno siglo XXI los tribunales portugueses sigan y respetando los derechos humanos. Recordemos que Marín, que se encuentra en prisión preventiva en Oporto, fue detenido el 3 de diciembre de 2024 en ese mismo distrito, después de haberse fugado de España, mientras esperaba, aquí en España, en libertad condicional el resultado de la solicitud de extradición realizada por las autoridades colombianas, Ricardo. Es decir, en este momento, Enrique, la situación de alias Papá Pitufo depende únicamente de que se resuelva si se le concede o no asilo por parte del gobierno portugués. En cuanto a la justicia, ya queda abierto completamente el camino para que sea extraditado a Colombia. Salvo que se lleven adelante, salvo que los recursos que anuncia su abogado que va a presentar a los tribunales Supremo de Justicia y Constitucional salgan adelante. Pero evidentemente, sin ninguna duda, esto es una nueva derrota para Papá Pitufo, aunque el frente judicial siga abierto. Esto no quiere decir que se vaya a producir, creo que eso está claro, no se va a producir una extradición de manera inminente porque esos dos frentes judiciales están abiertos, pero es noticia del momento y está confirmada esa decisión del Tribunal de Apelación de Oporto, que bien sabemos, y pasa también de manera similar en España, cuando se van acumulando sentencias de ese tipo, es muy difícil que tribunales superiores las revoquen, pero evidentemente también pueden, y habrá que ver cómo se presentan esas apelaciones ante los tribunales superiores y sobre todo cómo se decide esa petición de asilo, Ricardo. Ante ese tribunal de Porto, Héctor, Enrique, gracias, Papá Pitufo y su defensa habían argumentado varias cosas, diciendo que él era un perseguido de la Policía Fiscal y Aduanera, según reportó en las últimas horas el periódico El Tiempo. Dice que se siente amenazado por el gobierno del presidente Gustavo Petro. Dice que estaría prácticamente bajo sentencia de muerte si es extraditado a Colombia. La noticia a esta hora, Héctor, es que el Tribunal de Apelaciones de Oporto desestimó esa argumentación y por ahora da vía libre para que Papá Pitufo sea extraditado a Colombia. Sí. Eso sí, falta el último paso, sí, que sería la solicitud de asilo, que está en desarrollo en este preciso momento. Pero que seguramente el gobierno de Portugal la desestima relativamente rápido, porque pues evidentemente no tiene ninguna justificación esa solicitud, y el gobierno de Portugal claramente pareciera tener la intención de conceder o de extraditar mejor a alias Papá Pitufo a Colombia, con lo cual pues la pelota pasaría a la Fiscalía General de la Nación, que tiene, según se ha conocido, diría yo, decenas de expedientes, pero pocas decisiones judiciales hasta ahora, ¿no? Mucha investigación, digamos, hasta ahora mucho ruido y pocas nueces, es la impresión que yo tengo en relación con el tema de Papá Pitufo en la Fiscalía. Sí, no hay muchos procesos documentados, Héctor. Se tiene un caso por el que está siendo solicitado en extradición, que es un proceso, dice Papá Pitufo y su defensa, Luis Ernesto, por un presunto soborno de 13 millones de pesos. Ellos lo consideran menor y por eso pedían que no se avalara su extradición. Repito, la noticia hasta ahora es que el Tribunal de Apelaciones de Oporto lo ha desestimado. Luis Ernesto. 13 millones de pesos debe ser lo que pagaba Papá Pitufo por una hora a un policía cualquiera. Los sobornos de Papá Pitufo a la policía aduanera, la Polfa, son en los miles de millones de pesos, y por eso es tan ridículo, por no decir hilarante, que sea Papá Pitufo el que dice que es perseguido por la Polfa,
pues si él compraba toda la polfa a la policía aduanera, pues, y ahora lo van a perseguir. La realidad es que Papá Pitufo, cuando llegue a Colombia, Ricardo, va a ser el principal ventilador que hemos tenido, y en esta época de muchos ventiladores que salpican a todo el mundo, el de Papá Pitufo no va a dejar títere con cabeza. Si decide hablar, ahí van ¿no? a estar involucrados. Si decide hablar. Claro, y seguro va a colaborar, porque en el marco de la extradición pues le va a quedar cómo más va a ser. Y además ya la cantidad de audios que están en manos de la Fiscalía, que están en manos también de algunos medios, involucra a políticos de este gobierno, del gobierno anterior, de los anteriores gobiernos. O sea, creo que en los últimos 25 años Papá Pitufo ha comprado funcionarios en todos los gobiernos, y lo que falta por saberse. Claro, sin duda, eso es cierto, Luis Ernesto, pero hay que tener mucho cuidado con la verdad judicial de esos procesos, porque lo que diga incluso Papá Pitufo en conversaciones que fueron grabadas por agentes infiltrados, María Camila, tiene que ser sustentado con elementos adicionales. El dicho de un delincuente, solo con el dicho, no es un indicio de un delito. Tendría que corroborarlo él en caso de que quiera ayudarle a la justicia. Por ahora no ha tenido ninguna intención desde Portugal de colaborar con la justicia, o tendría que tener la justicia elementos que sustenten lo que dice el señor Papá Pitufo. Claro, fíjese, Ricardo, que aquí en Colombia uno de los hijos del señor Marín, de Papá Pitufo, es el encargado de direccionar la investigación, o por lo menos la defensa de él ante la Fiscalía General de la Nación. Intentaron hace aproximadamente un mes una reunión con la fiscal Luz Adriana Camargo. De momento esa reunión no ha sido posible porque él tenía varias condiciones, si se pueden decir así, para plantearle a la Fiscalía para regresar a Colombia, no en calidad de deportado. Lo que él buscaba era que le suspendieran la orden de captura, regresar como un ciudadano normal, pero dejando claro que no tenía ninguna información por entregarle a la Fiscalía General de la Nación, que le ha planteado la posibilidad de una posible colaboración a cambio de beneficios. ¿Usted se imagina, Héctor, la campaña presidencial del año entrante? Ricardo. ¿Usted se imagina, Héctor, hablando de la política, cómo estaríamos afrontando la campaña del año entrante con Papá Pitufo en Colombia contando cosas? Sí, pero digo, Ricardo, ese es el verdadero desafío, o los verdaderos desafíos en relación con Papá Pitufo, porque pues está detenido hace ya algunos meses, estaba en España, en fin, no debería estar, digamos, actuando, ni debería estar pudiendo, si es que las autoridades colombianas son eficaces, disponer de su enorme fortuna, porque todo eso debería estar identificado. A mí me parece que aquí nos puede pasar lo que nos ha pasado decenas o centenares de veces en Colombia, que es que nos engolosinamos con una detención. Por ejemplo, cogimos preso a los Rodríguez Orejuela, por ejemplo, y eso en nada disminuyó el narcotráfico, porque realmente no fuimos capaces de acabar con las estructuras que ellos habían organizado. Entonces mi pregunta es si efectivamente estamos avanzando en acabar con la organización que comandaba el señor alias Pitufo, o simplemente Héctor, nos engolosinamos con su detención y sus secuaces siguen aquí, ¿sabe qué me dijo pues una persona llenándonos de bienes traídos de contrabando? Una persona que conoce muy bien la persecución contra el contrabando me dijo: mire, hoy Diego Marín es un pensionado de esas redes criminales. Hoy el poder del contrabando, Héctor, lo tienen otras personas. Por eso el hecho de que esté detenido este hombre en Portugal y eventualmente sea extraditado a Colombia es importante, pero el negocio sigue. El negocio ya tiene. Claro, es que ese es el punto. Yo sí creo que nosotros tenemos que ponerle el foco a exigirle a las autoridades eso, no a quedarnos con Papá Pitufo, que claro, hoy tiene además mucho interés porque pues como ha financiado políticos, entonces eso genera mucho interés y mucha visibilidad, pero realmente esto lo que debería tener que servir es para acabar o al menos disminuir el contrabando, pero como usted dice, todo el mundo dice, no, pues eso no pasó nada, el señor está allá y no pasa nada, pero el contrabando sigue absolutamente igual que antes de que el señor estuviera detenido, y eso sí, pues es un fracaso del Estado, pues absolutamente decepcionante. 6:58, repetimos la noticia, María Consuelo. El Tribunal de Apelaciones de Porto avaló la extradición de alias Papá Pitufo a Colombia. Queda pendiente una decisión política que es la solicitud de asilo, entre otras cosas, con una situación política turbulenta en Portugal. Cayó el gobierno de izquierda y habrá nuevas elecciones en las próximas semanas. No, y Portugal tiene tradición de asilo, ¿no? Porque eso no podemos
podemos dejarlo al lado. O sea, existe una tradición de asilo. Concede asilos con frecuencia. Sí. Pero cuando se habla de contrabando, recordemos que es una cara de la moneda. En realidad, la otra cara de la moneda del contrabando es el lavado de activos, que es un crimen transnacional. Entonces ahí no podemos perder de vista también, como ustedes lo señalaban, el Clan del Golfo, que es el principal lavador de recursos en Colombia, y que aquí hay unas redes con las disidencias y con todos los grupos narcotraficantes muy importante, porque en realidad lo que es el contrabando es la fachada para poder lavar dinero. 6:59 minutos, pendientes Pero lo de que esta estamos... decisión de la justicia. Hoy además, Luis Ernesto, habrá una audiencia ante las autoridades colombianas sobre el caso Papá Pitufo, importante para saber si queda en firme o no el proceso en su contra. Si se llegara a caer, este hombre lo queda que se sin viene, líos en Ricardo, Portugal. Claro, pero es que el componente de Papá Pitufo, por supuesto, en el efecto del contrabando es muy importante. Lo que han dicho María Consuelo y Héctor es cierto. Un poco el desmantelamiento del contrabando no consiste únicamente en tener retenido o tener colaborando con la justicia Papá Pitufo. Pero lo más importante que va a aportar Papá Pitufo es que se vienen las 1001 noches de la corrupción asociada al contrabando en Colombia. No hemos visto sino apenas un par de capítulos. Que es lo que se ha filtrado desde él en España. Cuando llegue a Colombia, y ustedes han visto al presidente Gustavo Petro también muy entusiasmado con eso, diciéndole a Miguel Uribe, mire, no se animen mucho que Diego Marín va a terminar escantando sobre ustedes. Seguramente el presidente sabe que así como hay políticos en este actual gobierno involucrados, funcionarios de este actual gobierno involucrados. Perdón, con la Papá campaña Pitufo, del presidente recibió 500 millones de Papá Pitufo. Los hay con absolutamente Luego todos los devolvieron, anteriores gobiernos. Entonces, insisto, esos son las 1001 noches de la corrupción de contrabando. 7 en punto, 7-1, Aurelio. Opiniones frente a esta Ricardo, decisión de la justicia portuguesa. Ojo, porque en uno de los trinos esos delirantes de anoche del presidente Petro, dijo, es que Papá Pitufo, Álvaro Marín, es uribista. Entonces, cuando Pitufo empieza a hablar de los temas de la corrupción de este gobierno y de los 500 millones, Petro así, es que yo dije que era uribista. A ver. A ver. Ricardo. Sí. Ay, Felipe. Ricardo. Bobitos no. Mire, sí, 7-1. Ricardo, Ahí lo que pasa es que aquí hay que ver en su verdadera magnitud y dimensión la criminalidad de Diego Marín, de Papá Pitufo. No, ese es un criminal. Sin partido político, ¿no? Porque ha financiado seguramente a líderes políticos o a candidatos de izquierda, como al candidato Gustavo Usted Petro, vio ayer, de derecha, perdone, de centro, Aurelio, hago un paréntesis. Usted vio ayer Felipe, la publicación que hizo Daniel Briceño de la cantidad de entradas de Xavier Vendrell a la presidencia de la Casa de Nariño. Claro. 67 entradas. Pero es que Vendrell de es lo que va funcionario. corrido del año. ¿Y quién es Xavier Vendrell? El que se reunió con Papá Pitufo, Claro, el Felipe, que tumbó a Papá Pitufo, el que supuestamente le devolvió los 500 millones a Papá Pitufo, video que no se ha visto. Es decir, ojo, no nos dejemos distraer. Papá Pitufo tiene que hablar de este y de todos los gobiernos que Felipe, tenga que hablar. Vendrell El es problema funcionario. es que no vais a que lo suiciden, ¿no? No, hombre, Felipe. Yo tengo mis dudas, Vendrell Ricardo, es funcionario del Felipe. gobierno del presidente Petro. Aurelio. ¿Y? Yo tengo No, pues por eso tiene tanto ingreso a la Casa de Nariño. Pero como el día presidente después. dice que Vendrell se reunió con Pitufo porque como no conocía a Colombia, Sí, no sabía quién era Pitufo. Eso quedó claro que no es cierto, Felipe, porque él nos dijo Pues aquí claro que que no es cierto. desde 2011 conoce a Ojalá Colombia. llegue rápido Pitufo y cuente todo. Ojalá hable, Papá Pitufo. Aurelio, 7-3 minutos. Yo tengo mis dudas, Ricardo, de que el último puerto de llegada de Pitufo sea Colombia. Es que, como ha dicho María Consuelo, si el contrabando, que todos sabemos es una forma de lavado de activos, ¿será que Estados Unidos no lo pide en extradición? Y que la cantata de Pitufo no será en Colombia, sino, no sé, en Nueva York o en otro sitio con un juez o un fiscal que lo pida en los Estados Unidos. A esto le falta todavía mucha cocina. Y yo creo que Pitufo termina en Estados Unidos extraditado porque Estados Unidos, por todo lo que se ha dicho, lo puede perfectamente pedir en extradición. Si sus actividades ilícitas de comercio eran prácticamente una actividad de lavado de activos del narcotráfico. ¿Usted se acuerda de Omar Amuil, Aurelio? Claro, allá está, ¿no? Allá está.
y tiene el Ese dossier es el de mejor Papá caso. Pitufo en la mano. No, Ojo, porque allá se mueven sí, cositas. Y una última cosa, Ricardo, el contrabando sigue. Usted se ha dado cuenta o se enteró que el 75% del camarón que nos estamos consumiendo en Colombia es de contrabando. Entra por Tumaco, entra por Paraguachón, entra por todo lado. Y bueno, Papá Pitufo preso, pero aquí hay otros capos del es que, contrabando. Paola, haciendo Pues de los las suyas. arroceros, es ¿no? que, Lo es acabamos que de los, ver. los líderes del contrabando hoy, los actuantes son otros. Papá Pitufo montó la red seguramente, pero hoy es un jubilado, según nos contaron varios expertos en el tema. Sí, pues que además eso es que pasa como cuando capturan o extraditan uno de esos grandes capos del narcotráfico, inmediatamente hay 10 o 20 detrás que toman esa posición. Eso sí, desde que haya narcotráfico y desde que haya cocaína, pues habrá precisamente contrabando, que es una vez más, y como dice bien María Consuelo, la manera de lavar los dineros y de repatriarlos, porque nosotros tendemos a pensar que este tipo de personas, de hecho no le deberíamos seguir llamando un contrabandista, sino un lavador de dinero, que este tipo de personas lo que hacen es que entran zapaticos de contrabando al país y cositas y hacer una botellita de whisky. No, lo que están haciendo es afectando además a una gran cantidad de industrias, no solamente la del camarón, sino por ejemplo los arroceros. Ricardo, acabamos de ver, siguen en una parte de los arroceros del país precisamente porque dicen no tenemos cómo competir, entre otras cosas, con las importaciones ilegales, es decir, el contrabando de arroz que viene entre otras cosas por el Ecuador, que entra por el Ecuador, que según Fedarroz es el 16% del consumo nacional, pero que según otros puede llegar a ser hasta el 30% de lo que se vende en el país. Esto golpea un montón de hablar de confecciones, de textiles, bueno, en fin, de ahí vayas en adelante. Entonces el daño que se le hace es mucho y deberíamos dejarles de decir contrabandistas y empezarlos a llamar por su nombre, como a este señor, el mayor lavador de dinero que hay en el país. 705, hablamos de la noticia del momento. El Tribunal de Apelaciones de Porto, en Portugal, avala la extradición de alias Papá Pitufo, zar del contrabando. Todavía está pendiente de definir su solicitud de asilo. En Portugal, el próximo 18 de mayo habrá elecciones generales.